¿Cuántas cadenas de 9 bits contienen 5 o más 1? Lo que significa cuántos 9 bits las cadenas contienen 5 1, o 6 1, o 7 1, u 8 1, o 9 1. Además, recuerda el número de 1 en una cadena de bits indican el peso de la cadena de bits. Y, por lo tanto, también podemos pensar en esto como determinar cuántas cadenas de 9 bits tienen un peso de 5 o más. Bueno, el número de n cadenas de bits de peso k es igual a la cardinalidad de b, n, k, que es igual a n, elija k. Por lo tanto, el número de cadenas de 9 bits que contienen 5 1 o tienen un peso de 5 es igual a la cardinalidad de b, 9, 5, más el número de cadenas de 9 bits que contienen 6 números 1 o tienen un peso de 6 es igual a la cardinalidad de b, 9, 6, más el número de cadenas de 9 bits que contienen 7 números 1 o tienen un peso de 7 es igual a cardinalidad de b, 9, 7. Y luego más el número de cadenas de 9 bits que contienen 8 números 1 o tiene un peso de 8, o tiene un peso de 8 es igual a la cardinalidad de b, 9, 8. Y finalmente, el número de cadenas de 9 bits que contienen 9 números 1 o tiene un peso de 9 es igual a la cardinalidad de b, 9, 9. La cardinalidad de b, 9, 5, es igual a 9 elegir 5. Más la cardinalidad de b, 9, 6, es igual a 9 elige 6. Más la cardinalidad de b, 9, 8, es igual a 9 elige 7, más la cardinalidad de b, 9, 8, es igual a 9, elige 8, y finalmente, más la cardinalidad de b, 9, 9 es igual a 9 elige 9. Ya he determinado el valor de estas combinaciones. 9 elige 5 es igual a 126, 9 eligen 6 es igual a 84, 9 eligen 7 es igual a 36, 9 elige 8 es igual a 9. Y 9 elige 9 es igual a 1. Y ahora solo tenemos que resumir todo esto. La suma es igual a 256. Hay 256 cadenas de 9 bits que contienen 5 o más 1. Para la segunda pregunta, ¿cuántas cadenas de 9 bits contienen 2 o más 1? Para responder a esta pregunta, será más fácil determinar el total número de cadenas de 9 bits y, a continuación, restar el número de cadenas de 9 bits que contienen menos de 2 1, lo que significa 0 1 o un 1. Bueno, el número total de cadenas de 9 bits es igual a 2 a la potencia de n, donde n es un número de bits en la cadena que en este caso sería de 2 a la novena. Y luego, desde aquí, vamos a restar el número de cadenas de 9 bits que contienen 0 1 o 1. Bueno, el número 9 las cadenas de bits que contienen 0 1 serían cardinalidad de b, 9, 0. Y luego tendríamos más el número de cadenas de 9 bits que contienen un 1 que sería la cardinalidad de b, 9, 1. Así que, de nuevo, si tenemos todas las cadenas de 9 bits, y restamos el número de cadenas de bits que contienen 0 1 o un 1 nos quedan todas las cadenas de 9 bits que contienen 2 o más 1. Por lo tanto, aquí tenemos 2 a la novena menos la suma de 9 elige 0 y 9 elige 1. Bueno, 2 a la potencia de 9 es igual a 512. Por lo tanto, tenemos 512 menos la suma de 9 elige 0 es igual a 1, y 9 elige 1 es igual a 9. Esto nos da 512 menos 10, que es igual a 502. Hay un total de 502 cadenas de 9 bits que contienen 2 o más 1. Espero que esto te haya resultado útil.